Hola, mi nombre es Joan Leandro Telles Garzón. Les doy la bienvenida nuevamente al recurso educativo digital para encontrar la convolución de sistemas continuos y discretos. En esta ocasión vamos a calcular o vamos a discutir temas relacionados a la convolución discreta. Vamos a tratar la definición de convolución discreta, vamos a hacer algunos ejemplos sencillos y vamos a pasar a un poco una parte práctica donde vamos a ver cómo esto funciona y cómo lo podemos utilizar ya de pronto en un ejemplo un poco más real, ¿cierto? Vamos a hacer una aplicación con un filtro y vamos a calcular su respuesta. Vamos a ver la definición de la sumatoria de convolución. Lo primero es entender que obviamente continuamos con el mismo concepto de sistemas LTI. En este caso, eh, pues sabemos que cualquier sistema LTI, pero en este caso estamos hablando de un sistema discreto, como vemos aquí la nomenclatura, ahora tenemos una señal de entrada, X de n, una señal ya de salida, Y de n, y sabemos que este sistema se caracteriza por una respuesta que sería la respuesta a la señal impulso unitario discreta, ¿cierto? Entonces, la respuesta de esa señal impulso unitario la tenemos acá, la sabemos a priori y con eso entonces vamos a calcular la salida. Nuevamente la misma nomenclatura, solamente que aquí como ya estamos hablando en discreto, pues ahora entonces nosotros decimos que la señal y de n de salida es igual a x de n convolucionado, nuevamente el asterisco, convolucionado con h de n, ¿cierto? De esta forma encontraríamos la salida. La salida y de n va a ser entonces, ya que, ¿qué significa esto? Sería la sumatoria, esto sería como tal la sumatoria de convolución, sería la sumatoria de menos infinito a infinito de la señal h de k multiplicado por la señal h de n menos k. Fíjense que aquí nuevamente, al igual que sucede en la convolución continua, podemos hacer una analogía, la integral la cambiamos por una sumatoria y pues aquí las variables son en términos discretos. Este n pues sería análogo al tiempo t que teníamos en la convolución continua y este k sería análogo al tiempo tau que tendríamos en la convolución continua, ¿cierto? Los procedimientos pues son muy similares. Antes de comenzar como tal a resolver la matemática asociada a señales discretas y a la sumatoria discreta que está en la convolución, vamos nosotros a hacer un ejemplo didáctico para ilustrar qué es lo que sucede. Entonces, fíjense que aquí tenemos ahora dos secuencias discretas, una secuencia x de k, que está representada aquí por 1, 2 y menos 1 en los tiempos menos 2, 0 y 2. Y tenemos entonces una señal discreta h de n menos k que está representada por 0,5, 1,5 y 1 y esto se da para los tiempos n en el caso del 1, n-1 para el 1.5 y n-2 para 0.5. Entonces vamos a analizar qué es lo que sucede en términos gráficos. Fíjense que la señal roja, que es la que se mueve, nuevamente sucede lo mismo, tenemos una señal fija, la otra señal es móvil. La señal fija, ella es la señal X de K, y la señal móvil sería la señal h de n-k. Esta señal h de n-k viene moviéndose del lado izquierdo hacia el lado derecho, y lo que va a suceder es esto, fíjense que ella viene allá, aquí todo esto es cero, viene multiplicándose estos valores por cero, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en este caso estamos en el tiempo menos 1, menos 3, perdón, tiempo menos 3, y lo que sucedería es que 0, 5, 1, 5 y 1, 0, 5, 1, 5 y 1, se multiplican por 0, 0 y 0, que es la señal que está fija. Y en ese caso, entonces diríamos que para el tiempo menos 3, la señal y es igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí se multiplican uno a uno, fíjense que esto es multiplico uno a uno y sumo todos los resultados, como aparece acá. Entonces multiplico uno a uno este punto por este punto, este punto por este punto, este punto por este punto y sumo todos los valores. Eso es lo que sucede acá y me va a dar 0. ¿Qué sucede? La señal móvil se desplaza una unidad y entonces llega aquí al tiempo, la parte del frente está ahora en el tiempo menos 2, ¿cierto? Y en ese tiempo menos 2 sucede lo siguiente. Este 1,5 se multiplica con 0, este 0,5 se multiplica con 0 y este 1 se multiplica con 1 como aparece acá. Entonces es decir que para el tiempo n-2 la señal de salida es 1.
Después pasamos aquí al tiempo, se desplaza una unidad, pasamos al tiempo 1 y en ese caso fíjense que este 1 se multiplica por 0, este 1.5 se multiplica por 1, como aparece acá, y este 0.5 se multiplica por 0. Aquí están las operaciones, después todo esto lo debemos sumar y al final el resultado es que para el tiempo menos 1, la salida y va a ser 1.5. Nuevamente, esto se sigue desplazando. Recuerden que se desplaza desde menos infinito a infinito. Se desplaza en este, fíjense que en esta ecuación tenemos puntos en común. Aquí este 1 se multiplica con el 2, ¿cierto? Este 1,5 se multiplica con 0, aquí, 1,5 con 0. Este 0,5 se multiplica con 1 y después sumo todas esas cosas y me queda entonces que para el tiempo 0, el resultado al sumar eso me da 2.5. Entonces esa sería la salida para esa señal. Nuevamente se desplaza una unidad, aquí este 1 se multiplica con 0, este 1,5 se multiplica con 2 y este 0,5 se multiplica con 0 para el tiempo n igual 1, sumo todos esos valores y me da igual a 3. Continuamos acá, se desplaza la siguiente unidad, aquí 1 se multiplica con menos 1, ¿cierto? Este 1,5 se multiplica con 0 y este 0,5 se multiplica con 2. ¿Qué sucede en ese caso? 0,5 por 2 da 1 y aquí menos 1 por menos 1 da menos 1, 1 y 1 y 1 y menos 1 da 0. Entonces para el tiempo 2 el resultado es 0. Después esto se desplaza a otra unidad, ahí sí tenemos valor. Aquí el 1,5 se multiplica por menos 1 y me da entonces que para el tiempo n igual 3 me daría menos 1.5. Se desplaza nuevamente y en ese caso tendríamos que, fíjense que estos valores ya comienzan a entrar en 0, entonces aquí ya no tenemos resultados, solamente queda este último valor 0,5 multiplicado por menos 1 que me da 0,5 menos 0,5 al sumarlo, ¿cierto? Y eso sería para el n igual 4. Para los tiempos mayores a 4, pues básicamente el resultado es igual a 0. Y este sería entonces un ejemplo didáctico de qué es lo que sucede con la convolución discreta. Aquí ya está el resultado final. Obviamente esto seguiría desplazándose, pero ya sabemos que el resultado es igual a 0. Vamos a ver ahora cómo es el procedimiento para resolver esta sumatoria. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver esta sumatoria? Y el procedimiento es muy similar al realizado anteriormente cuando hacíamos la lección anterior, la lección número 3, que hacíamos el procedimiento con la integral. Aquí en este caso vamos a hacer algo muy similar. Vamos a definir aquí unos pasos que debemos realizar. Lo primero es entender, fíjense en una cosa, fíjense que tenemos ahora una nueva variable k y esa variable pues la vamos a interpretar como una variable, ¿cierto? Esa letra. Y el n, que anteriormente era el valor de la variable independiente, pues ahora lo vamos a, dentro de la sumatoria lo vamos a asumir como fuera un valor fijo. ¿Listo? Primer paso sería entonces obtener, al igual que en el caso continuo, obtener la señal h de n menos k, que es básicamente a la respuesta al impulso de ese sistema, hacerle el reflejo y hacerle un corrimiento temporal como se muestra acá. Esa señal sería la que se va a mover. Y también entonces obtener la señal x de k fija, que es básicamente un cambio de variable. Segundo caso, nosotros debemos identificar dónde inicia el proceso, dónde tenemos pues el resultado, sería el caso 2, el paso 2, y después debemos identificar los diferentes intervalos, es decir, intervalo temporal, ¿sí? ¿Dónde aplica el tiempo? No es que la salida y de n aplica de un tiempo de menos 10 a menos 5, o aplica de un tiempo de 0 a infinito, ¿cierto? Entonces debemos identificar eso. Y después también, pues obviamente, identificar el intervalo de la sumatoria que está en términos de k. Ese sería el paso 3. El paso 4 sería entonces que nosotros, ya habiendo hecho eso, pues simplemente hacemos la multiplicación de las dos señales y realizamos el procedimiento para solucionar como tal esa sumatoria, que sería algo similar o análogo a la parte de solucionar la integral. Finalmente, ¿cierto? Tendríamos el paso 5, que es verificamos si ya se terminó el proceso o si aún continúan intervalos aquí en el paso 3 por encontrar. Ese sería
el procedimiento completo para poder solucionar esta sumatoria. Como el objetivo del curso no es explicar que, digamos, la solución a series o a sumatorias, ese, digamos, sería el abordaje que se le puede dar desde otro curso. Nosotros aquí simplemente vamos a utilizar los recursos que ya están disponibles, no es el enfoque de este recurso educativo digital. Nosotros vamos a utilizar un PDF adjunto donde se encuentran las soluciones a series y sumatorias que va a ser útil para nosotros. En ese caso, pues vamos a tener aquí sumatorias, soluciones a diferentes sumatorias, como por el ejemplo la que les muestro acá. Aquí, allá en ese PDF vamos a encontrar diferentes situaciones y sus respectivas soluciones. Fíjense que para resolver una sumatoria sería como análogo a la integral. En la integral nosotros decimos la integral del seno es el coseno, ¿cierto? Entonces aquí sería algo así. Entonces sumatoria, por ejemplo, en este caso, que me dice la sumatoria de i igual 1 hasta n es igual a este valor, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tomar esos recursos para poder nosotros solucionar los diferentes problemas que vayamos viendo. Pasemos entonces a revisar el primer ejemplo para ver cómo es que podemos resolver una sumatoria discreta de este tipo. En este primer ejemplo vamos a realizar la convolución discreta considerando una señal h de n, una respuesta al impulso, que está definida como h de n igual a beta a la n multiplicado por mu de n. Y vamos a considerar una señal de entrada de ese sistema discreto siendo alfa a la n multiplicado por mu de n, ¿cierto? Entonces, fíjense en una cosa, estas dos señales vamos a hacer que el alfa y el beta sean números entre 0 y 1 y que el beta sea mayor a alfa. Por ejemplo, podría suceder que esos son dos constantes, que el alfa fuera, por ejemplo, 0,5 y el beta fuera, por ejemplo, 0,7. El comportamiento de estas dos señales sería, tanto el h de n como el x de n, son dos exponenciales decrecientes que solamente tienen valores en los tiempos positivos porque está siendo multiplicado por la señal mu de n, el escalón unitario. Entonces vamos a encontrar la salida de este sistema a partir de la sumatoria de convolución. Vamos entonces a pasar a resolver la situación. Primero, esto es muy similar al proceso que se realiza en continuo, ¿cierto? Para la convolución continua. Lo primero que debemos realizar es obtener la señal h de n menos k, que sería la señal que se va a mover, y que le debemos hacer entonces un reflejo y corrimiento. Para eso pues hacemos el cambio de variable. Ya sabemos que el h de n es igual a esto, ¿cierto? Y que lo podemos definir como una señal a trozos también, siendo que solamente tiene valores positivos. Aquí lo vamos a reemplazar directamente acá, pero recuerden que esto es una señal a trozos. Me quedaría entonces que h de n menos k es igual a beta elevado a la n menos k multiplicado por mu de n menos k, ¿cierto? Fíjense en una cosa, entonces esto va a quedar reflejado, la nueva variable, el n ahora viene a actuar como una constante y el k viene siendo la variable, ¿cierto? Entonces aquí quedamos en función de k. Aquí está dibujada nuestra señal, h de n menos k, fíjense que la parte del frente está localizada aquí en n, a partir de ese valor todo es 0 y en el tiempos hacia atrás, digámoslo así, es una exponencial decreciente. Ahora también debemos encontrar entonces la señal h de k, que es la señal fija. Esto sí es muy sencillo porque lo único que debemos realizar es un cambio de variable. Tenemos n acá, la señal original en términos de n, simplemente donde encuentre un n, coloco un k. Entonces aquí encontré un n, coloco k, aquí encontré un n, coloco k, y aquí lo mismo, un n, coloco un k. La señal va a quedar exactamente igual, ¿cierto? Vamos a tener aquí una exponencial decreciente hacia los tiempos positivos a partir del n y del k, perdón. Ahora estamos hablando en términos de k igual 0. Y esa sería entonces la señal x de k que va a quedar fija. En este ejemplo debemos pasar entonces a
definir dónde inicia nuestra respuesta, dónde, a partir de qué punto tenemos respuesta, tenemos solución. Fíjense que aquí la señal que está fija, la señal x de k, en los tiempos menores a cero no tiene nada, ¿cierto? Es cero. Entonces, obviamente, si nosotros venimos con la señal que está moviéndose, multiplicándose por estos valores, pues me va a dar cero, ¿cierto? Entonces ahí viene nuestra señal. Recuerden que esa señal se mueve desde menos infinito hasta infinito. Ella viene moviéndose, aquí da cero, 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 hasta cuando el n, ¿cierto? Que es la parte del frente de la señal móvil, se encuentra con cero, ¿cierto? Con cero de la señal fija, ¿cierto? Ahí en ese caso, en este punto que está aquí dibujado, ¿cierto? En la diapositiva, ahí empezamos a tener nosotros convolución, o empezamos a tener resultado. Para los tiempos n menores a cero, en ese caso, pues ya podemos decir que la convolución es... Ilustremos eso. Entonces, vamos a pintar nuestra señal móvil un poquito antes, porque recuerden que ella viene moviéndose y va a llegar hasta el cero, ¿cierto? Entonces vamos a pintarlo un poquito antes y vamos a pasar al paso 3 para identificar cuáles son los diversos intervalos. Entonces primero sabemos que el intervalo de tiempo de la salida de y de n sería para los n menores a cero. Y la sumatoria la tendría que hacer desde donde viene moviéndose, que es desde menos infinito hasta la parte de adelante del frente, que sería n, ¿cierto? Entonces ya aquí identificamos, esto es muy similar a la parte de la convolución continua, ¿cierto? Con la integral, ahí serían los límites de la integral, sin embargo aquí estamos hablando de los límites de la sumatoria, ¿cierto? Entonces sería una sumatoria desde menos infinito hasta n. Teniendo eso, entonces debemos hacer la multiplicación y la sumatoria. Entonces pasamos aquí, aquí tenemos nuestra definición de la convolución discreta, está aquí abajo, formal, y pues venimos a reemplazar. Decimos que la sumatoria entonces iría desde menos infinito hasta n, ¿cierto? De que lo que es la señal x de k, y vemos que la señal x de k, pues en ese intervalo antes es 0, ¿cierto? Antes del n, de 0. Entonces ahí lo multiplicamos por la señal h de n menos k. Esta señal h de n menos k, aquí en este espacio que estoy señalando, vale beta a la n menos k. Esto multiplicado por 0 me va a dar 0. En consecuencia, decimos que encontramos el primer intervalo de esa convolución discreta, que sería para los tiempos n menor a 0, es igual la salida y de n va a ser igual a 0. Bien, pasamos entonces nosotros al paso quinto y revisamos, oiga, ¿será que hemos terminado o será que nos falta algún intervalo? Recuerden que lo hicimos para los tiempos menores a 0. Quiere decir que aún nos falta mirar qué sucede para los tiempos n mayores a 0. ¿Qué sucede para los tiempos n mayores a 0? Entonces lo que debemos hacer es pintar nuestra señal móvil. Recuerden que esta señal móvil venía desde menos infinito, viene desplazándose, llegó al 0, que fue el caso que acabamos de ver anteriormente, y aquí se encontró esta parte del frente, que está aquí en n, se encontró con la parte de la señal fija que está en 0, ¿cierto? Entonces ella se desplaza, entonces desde 0 comienza a ver convolución, pero yo la voy a pintar un poquitico más adelante, ¿cierto? Entonces aquí yo la pinté aproximadamente por acá en 7, ¿cierto? ¿Para qué la voy a pintar más adelante? Para hacer lo mismo que hacíamos en la convolución continua, donde nosotros pues podíamos a partir de eso trazar una flechita, ¿cierto? Que va desde aquí hasta aquí y de esa forma definir cuál es el intervalo de la convolución o de la sumatoria. La salida y de n, fíjense que este proceso de que ella, la señal roja, la señal móvil, ingresó acá y ella empieza a desplazarse, ella va a continuar infinitamente desplazándose. O sea, ella no va a tener no va a estar truncada en ningún punto porque aquí esta señal continúa hasta infinito y esto de atrás continúa hasta infinito, hasta menos infinito, ¿cierto? Entonces, ahí en ese caso, nosotros ya decimos que solamente vamos a tener este intervalo de convolución discreta que va a ser para n mayor o igual a 0, ¿sí? Es decir, que este ejemplo solamente tiene dos intervalos. Y la sumatoria entonces iría desde 0 hasta la parte del frente, que en este caso está definida aquí por el n. ¿Listo? Ya con eso identificamos los intervalos, podemos pasar al paso 4, donde vamos a multiplicar y hacer la sumatoria. Cogemos acá,
a través de la definición formal de la convolución discreta, ¿cierto? Venimos y decimos y de n sería igual a la sumatoria de 0 hasta n, ¿cierto? ¿De qué? De la señal fija, que en este caso es alfa elevado a la k, multiplicado por la señal que se está moviendo, que es beta elevado a la n menos k. ¿Listo? Entonces aquí está nuestra, digamos ahí encontraríamos la solución. ¿Qué debemos hacer? Tal vez podríamos acá pasar a otro paso y vamos a dividir este beta, o vamos a dejar como beta elevado a la n, multiplicado por beta elevado a la menos k. Fíjense en una cosa, recuerden que yo les había dicho que la sumatoria está en términos de k, o sea, esta sumatoria va de k igual 0 hasta k igual n. Entonces, el n dentro de la sumatoria viene actuando como una constante y de esa forma entonces yo lo puedo sacar de la sumatoria, ¿cierto? Como lo vemos acá, entonces cogemos ese beta a la n, lo sacamos, aquí me quedó el beta a la menos k, si quedó aquí adentro porque eso es la variable, y podemos de pronto, estos dos, fíjense que aquí alfa elevado a la k y beta elevado a la menos k los podemos agrupar como alfa sobre beta, todo elevado a la k. ¿Para qué hacemos eso? Pues ese proceso lo realizamos para poder utilizar una de las herramientas, entonces dejamos, fíjense que aquí lo resalto, para poder utilizar esas herramientas de las soluciones de las sumatorias que les dejé en un PDF adjunto, ¿cierto? Que es un tema que está fuera del enfoque de este recurso educativo digital. Entonces, allá dentro de ese PDF, dentro de esos adjuntos, hay esta fórmula, esta ecuación, que me da la solución a una sumatoria. Fíjense que aquí dice la sumatoria de k igual a n1 hasta n2 de una constante cualquiera a elevado a la k es igual a elevado a la n1 menos a elevado a la n2 más 1 dividido 1 menos a. Es decir, que toda esta sumatoria que yo tengo aquí en mi problema lo puedo simplificar con esta propiedad, llamémoslo así, o la solución de esa sumatoria, ¿cierto? Y por eso lo dejamos de esta forma, por eso queremos que aquí nos quede un valor elevado a la k, como aquí está resaltado. Si ustedes hacen una analogía, fíjense que podríamos decir que este n2 aquí es n minúscula, que este n1 es 0, ¿cierto? Y que este alfa sobre beta viene siendo a. De esa forma, entonces, podemos simplemente reemplazar los valores y nosotros, recuerden que aquí hay un beta elevado a la n que está por fuera, entonces nosotros llegaríamos a la conclusión que la solución y de n sería igual a beta elevado a la n, que me multiplica a alfa sobre beta elevado a la 0 menos alfa sobre beta elevado a la n minúscula más 1 dividido 1 menos alfa sobre beta, ¿cierto? Ahí, fíjense que cualquier número elevado a la 0 me da 1, ¿cierto? Pasamos a este otro paso y diríamos que esto me dio 1 acá, entonces al final ya llegamos a la respuesta que sería que y de n sería beta a la n, que multiplica a 1 menos alfa sobre beta elevado a la n más 1, dividido 1 menos alfa sobre beta para los tiempos n mayores a 0. Y ese sería entonces el segundo intervalo de la convolución. Veamos entonces un segundo ejemplo para ilustrar mejor este proceso. En este segundo ejemplo, nos piden encontrar la respuesta de un sistema discreto a una señal de entrada discreta si tenemos que la respuesta al impulso unitario h de n es igual a mu de n menos mu de n menos n mayúscula. Fíjense que aquí nosotros podemos definir esta h de n, la podemos definir como una señal a trozos, donde sería igual a 1 durante el intervalo temporal de 0 a n mayúscula menos 1. Y para los otros casos sería igual a 0. Esto lo podemos ver aquí en la imagen.
si vamos a asumir, para este ejemplo, para no complicarnos, vamos a asumir que el n mayúscula, que es una constante cualquiera, vamos a asumirla como 10. ¿Listo? Entonces fíjense que esta señal h de n pues simplemente sería básicamente una señal rectangular aquí que va desde 0 hasta 9, ¿cierto? Y me dicen que a ese sistema ingresa una señal eh, x de n, que es igual a alfa elevado a la n multiplicado por mu de n, que fue la misma que utilizamos hace un momento, ¿cierto? Entonces aquí es una exponencial decreciente que tiene solamente valores en los tiempos positivos y donde el alfa pues es un valor menor eh, mayor a 0 y menor a 1. Mismo procedimiento, entonces pasamos al paso 1, donde debemos obtener la señal h de n-k, que es la señal móvil, que consiste en un reflejo y corrimiento. Creo que a veces en estos ejemplos que hemos venido viendo hasta el momento, hacemos mucho énfasis en el orden. Por eso es que aquí yo les coloco a este lado los diferentes pasos y cómo debemos repetirlos, porque muchos errores que se cometen a veces en la solución de este tipo de problemas tienen que ver con que de pronto se saltó un paso o no está haciendo bien un procedimiento dentro de un paso. Entonces hay que ser muy metódico para poder llegar a la respuesta. Continuando, entonces queremos obtener la señal h de n-k, que es la señal móvil. Partimos entonces de la señal original, que es h de n igual a mu de n menos mu de n menos 10, esa señal a trozos, ¿cierto? Y aquí podemos expresar esto como h, hacemos el cambio de variable, donde encuentre un n acá, coloco n menos k, entonces quedaría h de n menos k, sería igual a mu de n menos k menos mu de n menos k menos 10, ¿sí? Recuerde que esto de acá es una señal a trozos, ustedes la pueden definir, entonces al definirla a trozos de pronto quedaría mejor ejemplificado. Pueden hacer ese cambio de variable allá en sus casas, pueden realizarlo, ¿cierto? Verificar que todo esto esté bien. Eh, ¿Qué sucede aquí si nosotros pintáramos esto por trozos, nos daríamos cuenta que la señal HN-K, ella queda reflejada y tiene 10 unidades. La primer valor de esta señal discreta comenzaría aquí en n y comenzaría aquí, bueno, aquí tendría una muestra hasta n-9, ¿cierto? Esa sería nuestra señal discreta. Entonces la parte del frente está aquí localizada en n, la parte de atrás está aquí localizada en n-9 y la variable de esta señal sería k. Pasamos entonces a encontrar la señal x de k, que es la señal que se va a quedar fija. Entonces, muy sencillo, hacemos el cambio de variable. Sabemos que x de n, donde encuentre un n coloco un k, esto ya lo hemos realizado. Cambio de variable, k, coloco aquí un k, y me va a quedar aquí simplemente la misma señal exponencial decreciente hacia los tiempos positivos con la variable k. Paso 2, aquí debemos preguntarnos dónde inicia, ¿cierto? Entonces sabemos que esa señal viene desplazándose, la señal que está móvil, la HDN-K, viene desplazándose, se multiplica con esta que da 0, 0, 0, hasta cuando la parte del frente n se encuentra con el k igual 0. Ahí en ese caso, ¿cierto? De la señal que está fija, ahí en ese caso empezamos a tener un intervalo, ¿sí? Entonces eso sucede aquí en n igual 0. Entonces fíjense que pues para los tiempos n que son menores a 0, ¿cierto? Nosotros podemos pintar aquí la señal que se está moviendo, podemos pintarla un poquito antes porque ya viene moviéndose desde menos infinito, ¿cierto? Y va a llegar hasta 0. Entonces, para poder identificar el intervalo entrante, aquí esto está entrando básicamente en la nada, ¿cierto? Entonces decimos que el intervalo de la sumatoria iría desde menos infinito, que parte aquí, menos infinito, viene por allá moviéndose, y hasta la parte del frente, que es n, ¿cierto? Entonces aquí identificamos, sabemos que para los tiempos n menores a 0, debemos hacer esta sumatoria, ¿vale? Pasamos a multiplicar y hacer la sumatoria, pero nos damos cuenta que la señal, retomamos aquí la definición de convolución discreta, y nos damos cuenta que la señal h de k durante ese espacio, pues es 0. Entonces colocamos aquí un 0, y que esta señal de acá es 1. Entonces 1 por 0, pues me va a dar 0 y hago la sumatoria, tenemos como resultado 0. Lo que ya habíamos
dicho anteriormente. Entonces, para los tiempos menores a 0, la salida y de n va a ser 0, y ahí en ese caso entonces nosotros estamos hablando pues del primer intervalo de la convolución discreta para este ejemplo. Venimos y revisamos si tenemos más intervalos. Acabamos de encontrarlo para 0, para los tiempos menores a 0. Obviamente nos falta especificar qué es lo que sucede para los tiempos n mayores o iguales a 0 para la señal y de n. En este caso, entonces pasamos al paso 3, debemos identificar los intervalos, tanto de la sumatoria como del espacio temporal de la señal y de n. Y fíjense que aquí vamos a pintar la señal que se viene moviendo. Sabemos que llegó hasta 0, la parte del frente, esta partecita que les señalo acá, llegó hasta 0, pero la vamos a pintar, ella está empezando a ingresar, la vamos a pintar un poco más adelante para poder determinar los límites de la sumatoria. ¿De dónde a dónde tengo que hacer la sumatoria? Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que aquí esto comienza en 0, ¿cierto? Aquí trazo esta lineecita roja para indicar que es una sumatoria entrante y va a llegar hasta n. ¿Esto en qué intervalo temporal sucede? Pues esto sucede en el intervalo temporal desde 0 hasta 9, ¿cierto? Entonces la salida que vamos a calcular aquí va a ser de la señal y, va a ser de 0 a 9, ¿cierto? Entonces esto ingresa hasta cuando llega esto, digamos que ingresó totalmente. Y la parte de atrás, ahí va a comenzar a suceder un tema que vamos a ver en un momento, ¿cierto? Por ahora, enfoquémonos en esto. ¿Listo? Entonces, esto ingresa completamente hasta cuando la parte de atrás se encuentra aquí con esta muestra que está localizada en 0. Identifiquemos, ya tenemos los intervalos, ahora vamos a hacer la multiplicación y la sumatoria, ¿cierto? Y decimos lo siguiente, entonces es una sumatoria, aquí está nuestra definición de convolución discreta, sería la sumatoria de la señal, bueno, desde 0, aquí está definido, desde 0 hasta la parte del frente, que sería n, ¿cierto? De la señal x de k, que en este caso es alfa elevado a la k, multiplicado por la señal que se está moviendo, la roja, que es simplemente una constante 1. Esto sería entonces la sumatoria de 0 a n de a de alfa elevado a la k, y como ustedes se dieron cuenta hace un momento, nosotros utilizamos esta propiedad o esta solución de esta sumatoria que está ya en el PDF adjunto para poder llegar a la respuesta, ¿cierto? Entonces nuevamente lo retomamos acá y reemplazaríamos, me quedaría entonces que el y de n sería igual a alfa elevado a la 0, ¿cierto? Menos alfa elevado a la n más 1 dividido 1 menos alfa. Alfa elevado a la 0 da 1 y al final la respuesta sería que para el intervalo temporal de 0 hasta 9, y de n sería 1 menos alfa elevado a la n más 1 dividido 1 menos alfa. Y ahí obtendríamos entonces el segundo intervalo de la convolución discreta de este ejemplo número 2. Pasamos al paso 5 aquí y nos preguntamos si llegamos al final, si ya tenemos la respuesta completa. En ese caso, obviamente, fíjense que nos falta calcular para los tiempos n mayores a 10, ¿cuál es la respuesta? Bien, vamos entonces a encontrar la solución para los tiempos n mayores a 0, a 10. Y en ese caso, fíjense que aquí sucede algo particular. Recuerden que la parte del frente ya comenzó aquí a moverse desde 0 hasta 10. Y la parte de atrás ella venía por acá y va a llegar a 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar un poquito más adelante esa señal móvil. Yo sé que llega hasta el 10, pero la voy a pintar un poquito más adelante para ver los intervalos de la sumatoria, ¿vale? Esto va a suceder cuando esta parte del frente ingresa aquí al 10, ella continúa infinitamente desplazándose, y cuando esta parte de atrás llega aquí al 0, ella continúa infinitamente desplazándose. Es decir, que para los tiempos n mayores o iguales a 10, siempre vamos a tener este mismo resultado. ¿Listo? Entonces ahí diríamos que este sería como el último intervalo o la última respuesta que debemos calcular. Primero, la sumatoria entrante. Fíjense que la sumatoria entrante va, aquí está denotado,
va desde 10, por eso lo pintamos, lo que les digo, lo pinto un poquito más adelante, va desde 10, ¿cierto? Hasta n, ¿vale? Y analicemos entonces la sumatoria saliente. Aquí en esta flechita verde lo podemos ver. Aquí esto iría desde n-9 hasta donde va a llegar, que en este caso va a ser 10. Venimos acá y nosotros entonces, después de haber identificado esos intervalos, venimos y hacemos la multiplicación y la sumatoria y decimos que y de n, a partir de la definición formal, que sería la sumatoria para la entrante, que aquí está resaltado en rojo, al igual que la flechita roja, sería desde 10 hasta n de a elevado a la k multiplicado por 1, más la saliente, que sería la sumatoria de n-9 hasta 10 de a elevado a la k multiplicado por 1. Fíjense que estos valores dentro de la sumatoria a la k por 1, a la k por 1, son dos sumatorias idénticas y los intervalos son diferentes, pero tienen un punto en común, el 10. Entonces yo puedo juntar estas dos sumatorias y voy a decir que esto sería entonces la sumatoria de n-9 hasta n de a elevado, de alfa, perdón, elevado a la k. Después, a través de la herramienta que ya conocemos, podemos encontrar la respuesta a ese tercer intervalo, donde diríamos que y de n sería alfa a la n-9 menos alfa a la n más 1 dividido 1 menos alfa. Y esa sería entonces la respuesta a este tercer intervalo de la convolución discreta. Finalmente, entonces nosotros decimos que encontramos el resultado, ya hemos definido y de n para todos los tiempos n, ¿cierto? Llegamos al fin, podemos compilar esas respuestas que obtuvimos anteriormente y diríamos entonces que la respuesta al ejercicio 2 sería y de n sería igual a 0 para los tiempos menores a 0, como aparece acá, ¿cierto? A 1 menos alfa elevado a la n más 1 sobre 1 menos alfa para los tiempos de 0 a 9, como aparece acá, de 0 a 9, ¿cierto? Y para los tiempos n mayores a 10, que se da en este punto de la gráfica, sería alfa elevado a la n menos 9 menos alfa a la n más 1 dividido 1 menos alfa. Esta sería entonces la respuesta a la convolución discreta. Ustedes podrían coger este ejemplo, definir las señales en un software de procesamiento digital de señal como MATLAB o en Python, por ejemplo, utilizar la función de convolución que tiene lista el software, o de pronto ustedes mismos implementar unas sumatorias, unos ciclos para poder implementar la convolución y llegarían a la conclusión, podrían graficar la respuesta y llegarían a la conclusión que la respuesta sería esta de acá, ¿vale? Eso lo vamos a hacer en un instante de tiempo. Como los ejemplos que hemos visto hasta el momento han abordado el tema desde el punto de vista de la convolución discreta, desde el punto de vista continuo y también desde el punto de vista discreto, de matemática discreta, vamos a analizar un ejemplo donde nosotros vamos a poder, digamos, hacer una implementación un poco más real de esta herramienta y cuál podría ser un uso, que en este caso pues vamos a hacer el ejemplo 3 para implementar un filtro, ¿vale? Entonces, veámoslo. Vamos entonces a implementar un filtro de respuesta finita al impulso, FIR. Un filtro muy sencillo, va a ser un filtro pasabajos para poder encontrar la señal HDN y aplicar la convolución a una señal cualquiera para filtrar señales. ¿Listo? Entonces, para este tipo de filtros, la respuesta del filtro, la respuesta HDN, está definida como la multiplicación de un H ideal en función de n multiplicado por una función W de n, ¿cierto? Que es una ventana de Hamming que está aquí definida. Entonces, fíjense que la respuesta H de n sería la multiplicación de esto. Fíjense que aquí tenemos una sinusoidal amortiguada que aplica para los tiempos y tenemos una ventana de Hamming. ¿Listo?
El orden del filtro está definido por esta variable n. N mayúscula me da dando el orden del filtro. La frecuencia f sub s sería la frecuencia de muestreo. La frecuencia f sub c vendría siendo la frecuencia de corte de ese filtro. Recuerden que estamos hablando de un filtro pasabajos, entonces nosotros queremos implementar esto. Para definir esto, entonces podemos llevar esto a un software cualquiera, eh, por ejemplo MATLAB o Python. Vamos a abrir el computador, vamos a digitar unos códigos, aquí está, ¿cierto? Entonces aquí vamos a definir, por ejemplo, parámetros iniciales, vamos a decir que la frecuencia de corte de ese filtro va a ser 1000, quiero filtrar, quiero dejar pasar, es un filtro pasabajos, quiero dejar pasar todo lo que esté abajo de 1000 Hz y arriba de 1000 Hz lo quiero eliminar, ¿cierto? Y vamos a definir una frecuencia de muestreo. Recuerden que estamos hablando de señales discretas, entonces tenemos que definir una frecuencia de muestreo. En este caso, obviamente considerando los criterios de Nyquist, va a ser 8000. El orden del filtro, que es 50, ¿cierto? Y vamos a encontrar aquí la frecuencia angular de corte, que va a ser simplemente 2pi sobre f sub c sobre multiplicado por f sub c dividido f sub s, como está aquí definido, ¿cierto? Y el m va a ser la mitad de n, es decir, n es 50, en este caso el m que aparece acá va a ser 25. Dice que aquí estamos en toda la mitad del filtro, ya en un momento vamos a ver las respuestas de ese filtro, tanto en tiempo como en frecuencia. E implementamos el filtro. Muy sencillo acá, definimos esta ecuación como aparece acá, decimos que el h ideal es una sinusoidal amortiguada con estos parámetros, ¿cierto? Decimos que el vector aquí n es un vector de tiempos, que en ese caso pues va de 0 hasta 50, de valores enteros, ¿cierto? Y encontramos aquí la respuesta, que es la multiplicación entonces entre el h ideal y el W, ¿cierto? Entonces aquí ya tendríamos la respuesta del filtro. Entonces estos son unas líneas muy sencillas de implementar en un sistema de programación cualquiera. Pasamos entonces a verificar, vamos a graficar esa respuesta. Aquí tenemos la respuesta en tiempo, ¿cierto? De ese filtro, vamos a graficar HDN y miren acá, es una sinusoidal amortiguada. Fíjense que esto tiene pues 50 valores y su comportamiento es de sinusoidal amortiguada, ¿cierto? La respuesta en frecuencia, aquí la tenemos también, ¿cierto? Entonces aquí estamos graficando la respuesta en frecuencia, también eso obviamente lo podemos hacer a través de las herramientas de procesamiento digital de señal, allá digitando unas ciertas líneas de código. Y vamos a obtener la respuesta. Estos códigos yo se los voy a dejar allá en la plataforma también para que ustedes lo revisen. Vamos a tener entonces aquí la respuesta, ¿cierto? De ese filtro. Fíjense que aquí tenemos, que estamos más o menos filtrando aquí las señales a partir de 1000 Hz, ¿cierto? Y hasta 4000 Hz, que sería acorde al criterio de 8000 de frecuencia de muestreo. Bien, entonces nosotros aquí tenemos nuestro filtro pasabajos que está definido por esa respuesta HN que acabamos de calcular anteriormente o de implementar allá en el software de procesamiento, ¿cierto? Recuerden que la señal HN me caracteriza completamente la respuesta del sistema. Entonces, si ella me caracteriza completamente la respuesta del sistema, yo puedo obtener la salida a partir de la convolución discreta, ¿cierto? Entonces nuevamente vamos a ingresar allá al software de procesamiento y yo quiero en este caso, como dijimos que el filtro era un filtro pasabajos, entonces yo voy a definir una señal de entrada que va a ser simplemente la suma de dos señales sinusoidales cualquiera, donde vamos a tener, le voy a poner a una señal 800 Hz de frecuencia y a otra señal 1300 Hz de frecuencia. Recuerden que habíamos dicho que a partir de 1000 filtrábamos, entonces teóricamente aquí a la salida esa componente de 1300 no debería aparecer. Aquí está el código que me define eso en MATLAB, ¿cierto? Aquí está el tiempo, aquí está la señal como tal, una suma de dos senos con amplitud 10, ¿vale? Implementamos eso y pasamos y nosotros sabemos que la respuesta de ese filtro HDN es esta que aparece acá, que lo vimos anteriormente, lo graficamos, ¿cierto? Está definido allá en software. Y pues podemos hacer dos cosas, como necesitamos utilizar la convolución para obtener la respuesta,
una es, digamos, utilizar una función que sea, la mayoría de los software de procesamiento ya tienen listas esas funciones, entonces nosotros podemos ya venir y citar esas funciones, o podemos incluso, si quisiéramos, implementar una sumatoria que lo podríamos hacer a partir de dos ciclos for, podríamos implementar dos ciclos for anidados para implementar como tal la convolución. Pero en este caso no nos vamos a complicar y vamos simplemente a llamar la función conv de MATLAB, que es una función lista que me permite calcular la convolución dándole aquí dos señales de entrada, la señal X y la señal H. ¿Listo? Entonces le damos esas dos señales y vamos a obtener entonces la respuesta de salida Y. ¿Cuál sería el comportamiento entonces? Vamos a verlo acá. Fíjense que aquí vamos a graficar la señal de entrada que pues, nos da esto, son dos tonos, uno en 800 y 1300, entonces nos da una sinusoidal más o menos de esta forma. Y lo pasamos, vamos a pasar esa señal XDN por nuestro filtro que está definido y vamos a obtener la salida. Aquí abajito está graficada la salida. Fíjense que en la salida solamente tenemos una señal sinusoidal. Aquí es como la combinación, a la entrada de la combinación de las dos señales sinusoidales de 800 y de 1300 Hz. Y a la salida, como es un filtro pasabajo, solamente vamos a dejar pasar las frecuencias bajas. Es decir, vamos a dejar pasar la frecuencia de 800 Hz. Entonces aquí a la salida solamente me está apareciendo la señal de 800 Hz, lo que confirma en tiempo que el filtro no funciona. Sin embargo, pues podemos también ver eso en términos de la frecuencia. Entonces aquí mire que aquí está, vamos a hacerle el espectro, también allá en el sistema de procesamiento podemos calcular el espectro de una señal, aquí le calculamos el espectro a XDN y obtenemos que ese espectro está conformado por dos impulsos acá, ¿cierto? O dos componentes que uno está, no se alcanza a ver muy bien acá, pero es 800 y el otro es 1300. Entramos aquí con esas señales, con esas dos señales aquí al filtro y la salida, fíjense que va a ser esto que aparece acá. Aquí solamente, entonces en este caso, solamente me aparece el tono de 800 Hz, confirmando entonces el funcionamiento del filtro pasabajos con frecuencia de corte de 1000 Hz. Y de esa forma entonces nosotros estaríamos implementando un ejemplo práctico de lo que podemos obtener a través de la convolución y cómo podemos utilizarlo, por ejemplo, para este caso específico donde nosotros estamos realizando un filtrado sobre una señal. Los invito a que realicen la actividad de aprendizaje de la lección 4 para que pongan en práctica pues todos los temas que hemos visto hasta ahora en esta lección. Con esto llegamos al final de nuestro recurso educativo digital. Espero que todos estos conceptos, herramientas que estudiamos en todo este proceso hayan sido pues provechosos para ustedes, que las pongan en práctica en los diferentes contextos de sus profesiones y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que mi nombre es Joan Leandro Telles. Chao, chao.